Bueno, poneme de co-host. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, hola Lucía, buenas tardes Hola, a todos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno verte la cara, tantos días te veía solo el nombre, te imaginaba ¿Viste? la cara por semanas. ¿Viste? Bueno, ahora no tenés que imaginarte más, por lo menos. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿Bien? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien. Hoy somos poquitos, me parece que la tarde así medio que está por largarse, están varios durmiendo la siesta. ¿Qué pasó? Y Bien faltan por los unos que minutitos. estuvimos, bien por los que nos quedamos. Hola, Olga. Muy bien los que no Hola, paran ¿cómo por te- la siesta. Sí. Es cierto. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a bancar unos minutitos mientras van entrando, que también siempre en punto entran varios. Voy a buscar. ¿Cómo estás, Noemí? A ver si te puedo habilitar el micrófono. Tenés el micrófono cerrado. Buenas a los que van entrando. Ahí está, Noemí, ahora sí te voy a escuchar. Ah, Todo. ahí está. ¿Cómo? Se me había ido todo, tuve que empezar Ah, de nuevo. ah, Había sido vos también. no, ¿cómo? Se me fue la Yo me quedé acá, no me fui a ningún lado, estamos en cuarentena. escuchaba, pero no te veía. Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Vamos a esperar un poquito y en un ratito empezamos con el tema de hoy que es intuición, herramientas para desarrollar la intuición. Hola Lucía. Buenas, hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, Hermosas las clases. qué bueno, me alegro, Listo. me alegro. Vamos a esperar un poquito, aunque sean punto y uno, a darle tiempo a más gente a sumarse. ¿Ya se largó a llover en algún lado? ¿Alguien está con lluvia ya? No, No, ¿No? pero No está por re negrito. ahora. No, Está por largarse en cualquier pero está momento. fea. Hola Lucía. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Buenísimo. Lucía, Sí. la del clase del viernes la voy a ver por video porque tengo en ese horario quiero hacerme unos análisis. Bueno, Viste que perfecto. para todo tenés que pedir turno ahora, y bueno, Bueno, perfecto. Las clases quedan ahí siempre grabadas. claro, por eso. Está Y bueno el para lunes practicar. el lunes no tenía casi señal, se me cortaba toda la de. Pero bueno, vamos a verla después de nuevo también. Dale, esa podés aprovechar para hacerla en Sí, otro momento. sí. Ahora se corta internet y es como que se corte Ay, el agua, sí, ¿no? exactamente. Es así. Pasó a ser necesidad básica. Sí, Pasa todo por ahí ahora. sí, sí. Bueno, las clases creo que no hay nadie que esté por primera vez. Si alguien de los que va entrando está por primera vez, me cuenta.
Vamos a ir de a poquito empezando. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a ir arrancando. Bueno, mientras si hay alguien que está, alguien por primera vez me cuenta. Cecilia, Beatriz, perfecto, ¿no? Ya todos me conocen. La charla que vamos a ver hoy es sobre herramientas para desarrollar la intuición. Todas las clases que hacemos los miércoles a la tarde son charlas sobre recursos que utiliza el método de Rose. Las actividades que tenemos, les voy a mostrar, muchos ya las saben. Las clases de los lunes son entrenamientos, es una práctica fuerte que trabaja con técnicas principalmente corporales, también de respiración, pero es una práctica más intensa. Los miércoles a las 18 son estas charlas, hoy vamos a hablar sobre herramientas para desarrollar la intuición. La del miércoles que viene va a ser sobre descanso inteligente, cómo optimizar el descanso. Y las clases de los viernes a las 10:30 son también prácticas, como las de los lunes, pero es una práctica más tranquila, enfocada en relajación y foco. Entonces estas son las clases que tenemos siempre en la semana, el lunes a las 18, y viernes 10:30 las actividades enfocadas en técnica, la de los lunes un entrenamiento más power, y la de los viernes más tranqui. Y los miércoles charlas en donde ahí nos vemos todos, y vamos viendo cositas que tienen que ver con herramientas que van complementando al método de Rose, que es un sistema súper amplio que busca trabajar sobre nosotros como un todo. Entonces, principalmente busca desarrollar más vitalidad, inteligencia emocional, foco, todas las herramientas que vamos charlando y aprendiendo en las clases van teniendo que ver con esos objetivos, pero al mismo tiempo van trabajando sobre nosotros en diferentes aspectos. La charla de hoy combina, por un lado, la parte técnica, y con lo que tiene que ver con comportamiento y con hábitos, cosas que vamos charlando más los miércoles. Por si hay alguno que está por primera vez, mi nombre es Lucía, vamos a ver todas estas herramientas enfocadas en método de Rose. Las actividades anteriores, para los que se las perdieron, están todas grabadas en la plataforma donde dice videos on demand, tanto las clases prácticas como las charlas. Esta es la 9ª, si no me equivoco, vienen siendo grabadas. Los contenidos no se repiten, pero muchos tienen que ver unos con otros, entonces para los que las vienen acompañando van a ver que vamos mencionando algunas cosas que de a poquito va siendo más fácil entenderlas, o se van asociando, vinculando a otros conceptos o a otras cosas. Bienvenidos a los que van sumándose. Pensamos que se habían quedado durmiendo la siesta, aprovechando el día nublado. Bien por haberse sumado. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la intuición. Vamos a ver qué es, de qué se trata y cómo es que puede desarrollarse esa capacidad. Para entenderlo, vamos a retomar una estructura de la que venimos hablando desde la primera charla, porque esa estructura nos ayuda a entender un poquito diferentes recursos y diferentes herramientas que nosotros tenemos y cómo funcionamos. Otra vez, la idea de todo lo que nosotros hacemos busca enfocarnos en nosotros como un todo, trabajar sobre cada persona como un todo, y para eso entender los diferentes aspectos que forman parte de cada uno de nosotros. Entonces, para eso les voy a mostrar este dibujito que venimos viendo, este no, este, ¿sí? ¿Se acuerdan que venimos hablando de nuestros diferentes cuerpos? ¿Sí? Como diferentes recursos, diferentes partes que nosotros tenemos. Por un lado, nuestro cuerpo físico denso, el musculito. Los músculos, los huesos, la parte que nosotros vemos, sentimos y tocamos. ¿Sí? Eso es fácil de entender. Un poquito más sutil, pero en el mismo envase, digamos, está el cuerpo emocional, es decir, un cuerpo
que no está hecho de materia física, sino que está hecho de emociones. Nuestras emociones, que ya son más sutiles que el cuerpo físico, porque no las podemos tocar, por ejemplo, pero sí las podemos sentir. Un poquito más sutil que eso está nuestro plano mental, es decir, un cuerpo que coexiste en el mismo espacio que el cuerpo físico denso, que el cuerpo emocional, pero hecho de materia mental, ¿sí? Cada uno de estos cuerpos tienen diferentes niveles de densidad, y por eso consiguen coexistir en el mismo espacio. Un ejemplo, para ver cómo esto puede darse. Imaginemos que tenemos un recipiente o un balde y que lo llenamos de piedras. Lo llenamos de piedras hasta arriba, el balde está lleno, y ahí no entran más piedras. Pero si quisiéramos, podríamos meter piedras más chiquitas, como cantos rodados, y esas piedras más chiquitas se meterían por los espacios que quedan y llenarían esos espacios. Entonces entró algo más, que es un poquito menos denso que esas piedras grandes que pusimos al principio. Ya está lleno, pero podemos meter arena, y al ser un poquito más fina, más sutil, un poquito más sutil, va a escabullirse por los espacios que quedan, y va a entrar todavía más materia en ese espacio que aparentemente estaba lleno. Ya está, ahora sí se llenó. Pero podemos meter agua, que el agua es todavía más sutil, y va a poder meterse por los espacios que quedan vacíos. Ahora sí, lo llenamos. Pero podemos comprimir aire y meterlo en ese espacio. Y ahí ya está, se llenó. Pero podríamos aplicar, por ejemplo, calor o magnetismo, ¿sí? Elementos cada vez más sutiles. Y todo eso puede estar en el mismo espacio porque tiene diferentes niveles de sutileza o diferentes niveles de densidad, ¿sí? Otra forma de pensarlo es como si fuesen diferentes dimensiones. La dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental. Y por encima de eso, algo que no veníamos hablando es la intuición, que es algo todavía más sutil que lo mental. Por lo tanto, suele estar eclipsada por esos otros cuerpos que son aún más densos. ¿Cómo se da ese fenómeno en el que se eclipsan? Por ejemplo, cuando nosotros queremos exacerbar una emoción, ¿sí? Tendemos a quedarnos quietos, es decir, el cuerpo físico se aquieta para que esa emoción emerja. Cuando nuestro emocional está muy turbulento, ¿sí? Estamos muy enojados o muy contentos, cualquier emoción que esté muy exacerbada, el mental, queda eclipsado, ¿sí? Cuando el emocional, que es más denso que el mental, está más a flor de piel, el mental está más difícil de acceder. Es decir, es el famoso pensar con la cabeza en frío, o que cuando uno no puede pensar con claridad porque el emocional está muy a flor de piel. Ahora lo mismo sucede entre el mental y el intuicional. La intuición es una capacidad que todos nosotros tenemos y que por lo tanto todos nosotros somos capaces de desarrollar, que al ser más sutil que el mental suele quedar eclipsada y como de más difícil acceso. El emocional, vamos a seguir con esto, perdón. La intuición vendría a ser nuestra habilidad para conocer, para comprender o para percibir algo, ¿sí? De manera clara, nítida, inmediata, pero sin la intervención de la razón. Es decir, sin el mental, ¿sí? Cuando nosotros conocemos algo a partir del análisis, de la razón, de las asociaciones, estamos usando esa dimensión o ese cuerpo mental, que en realidad, si ustedes lo piensan, es hasta donde nosotros aprendemos a usar, ¿no? Por eso nuestra cabeza está todo el tiempo tiqui, 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 hay como una supervaloración de lo mental,
en el colegio jamás nos enseñaron a parar de pensar. ¿Y qué pasa? Cuando la cabeza está todo el tiempo funcionando, ahí es donde el intuicional pasa a ser menos fácil de percibir. Por lo tanto, así como lo mental pasa a ser más fácil de percibir cuando el emocional se aquieta, el intuicional pasa a ser más fácil de percibir cuando el mental se aquieta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la intuición es un fenómeno que prácticamente todos seguro experimentaron alguna vez. ¿Sí? Es simplemente conocer, saber algo, sin esos recursos del análisis, la razón, las asociaciones. Por ejemplo, alguna vez pensaron en alguien que hacía mucho tiempo que no tenían noticias o que no sabían nada y de repente esa persona apareció, se la encontraron, llamó por teléfono o alguien la mencionó. Agarraron algo que estaba por ahí y no sabemos de dónde vino. No tuvimos una información previa, nadie anticipó nada, pero el fenómeno ocurrió. Y esos fenómenos se dan como si fuesen un flash, ¿no? Porque nosotros no aprendemos a manejar la intuición, porque no está en nuestra cultura o en nuestra educación. Entonces esos fenómenos se dan como si fuesen flashes, involuntarios. Un segundo de información, sin explicaciones, y sin la posibilidad de volver a experimentarlo intencionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de intuición lineal, hablamos de la capacidad de aprender a utilizar la intuición de forma sostenida. Que en vez de darse como un flash de una cámara de fotos, ¡tuc!, que se prende y se apaga, que ese flash pueda quedar encendido y que nosotros podamos voluntariamente encenderlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trabajan estas técnicas? Así como cuando nosotros aquietamos el emocional, vimos que el mental es más fácil de ser utilizado, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros aquietamos el mental, es más fácil de utilizar y de que empiece a aflorar la intuición. Por lo tanto, se entrena a través de técnicas de concentración, de meditación, ¿sí?, que entrenan la capacidad de estar en el momento presente. ¿Se acuerdan? La primera charla que vimos fue sobre mindfulness. Esa primera charla hablaba sobre esto, la capacidad de estar en el momento presente. Y desde la primera clase empezamos a hacer el ejercicio del círculo, de enfocarnos en una imagen y tratar de pensar solamente en eso. Es decir, ahí lidiar solamente con el pensamiento, con la mente, y empezar a registrar cómo eso está funcionando todo el tiempo sin que nosotros lo podamos manejar. Cuando uno entrena eso una y otra vez, empieza a conseguir sostener la atención sobre una sola cosa, sobre el momento presente, y eso es lo que nos va permitiendo empezar a aquietar el mental. ¿Se acuerdan de esta imagen del señor con el perrito? En general, los animales, nosotros tendemos por ahí racionalizar, humanizar mucho a los animales y pensar, ¿en qué estará pensando? Pero eso en realidad es como una lógica muy humana, ¿no? El perrito no está pensando en lo que pasó o en lo que va a pasar, está pensando en lo que pasa. Y nosotros tenemos todo el tiempo ese condicionamiento de estar desplazándonos mentalmente hacia lo que pasó, y estar pensando en lo que pasó, porque me dijo, le dije, porque si fui, o en lo que va a pasar, ¿no? Anticipándonos a lo que viene o pensando en lo que pasó. Y en realidad el momento presente es tan único, porque ya está, ya pasó. El presente casi que no existe, como que se nos escurre de las manos. Cuanto uno menos conciencia tiene del momento presente, más rápido pasa el tiempo. Vamos a ver ahora un pedacito de una peli. El día está como para una peli, pero vamos a ver solo un pedacito, no nos vamos a ver toda la película, para entender un poquito cómo funciona esto. Ahí vemos como, en cuanto nosotros necesitamos, cuando hay un momento de urgencia, una emergencia, ahí nos es más fácil llevar toda la atención a eso, ¿no?
pero qué bueno verles las caras, porque cuando les estoy compartiendo las imágenes no los veo. Acá vi que dice, voy a necesitar un río en la puerta de mi casa. Sí, alguien que te tire cuando no lo estás pensando, ¿no? Hay momentos en los que cuando uno necesita, está en un momento de emergencia y todo se vuelca a eso. Eso es estar presentes. Ahora, ¿por qué necesitamos? Qué loco necesitar que alguien nos empuje a un río para poder conseguir eso, ¿no? La idea entonces es aprender a desarrollar esa capacidad de estar enfocados en algo sin que alguien nos tire a un río. Ahora, por otro lado, hay algo que tiene que ver con la sutileza, ¿no? Todo lo que nosotros vamos haciendo en las prácticas tiene el propósito de desencadenar eso, concentrarse en una sola cosa. Estamos haciendo técnicas de respiración y nos concentramos solamente en la respiración. Y ahí se escucha el ruido de la ladera, escucha un ruido de afuera y el vecino, y enseguida la cabeza se va. Estoy concentrada, estamos haciendo técnicas corporales y ahí, bueno, siento algo en el cuerpo y me concentro en eso. Ahora, es mucho más complejo concentrarse en el círculo, ¿no? Que es algo mucho más abstracto que en algo que estoy haciendo como la respiración, o en un músculo que estoy sintiendo, ¿no? Es mucho más abstracto. Entonces, esas técnicas son mucho, mucho más efectivas cuando se las practica dentro de un contexto, en donde se trabaja no solamente lo mental, sino también toda esa otra estructura que vimos. Lo físico, lo emocional, lo mental, y van contribuyendo en ese camino en donde la intuición se va desarrollando de forma más integrada. Muchos de los grandes descubrimientos científicos, por ejemplo, tuvieron que ver con intuiciones, después de las cuales los que tuvieron esas intuiciones dedicaron la vida a comprobarlas, ¿no? A través después del razonamiento lógico, demostrar que, bueno, yo sé que esto es así. Einstein, por ejemplo, hablaba mucho de esos procesos, en donde saben que esto es así, ¿por qué? No sé por qué, esto es así. Ahora después el trabajo es demostrar por qué eso es así. Sí, esta película de las que les mostré el pedacito recién es muy buena, si no la vieron se llama El Guerrero Pacífico, está de hecho en YouTube si no me equivoco. Hay otra película que se llama El hombre que conocía el infinito, también es muy linda, y es la historia de un caso verídico. ¿Alguno la vio? Bueno, El hombre que conocía el infinito es muy linda y es la historia de un matemático que él era de India, no tenía ningún tipo de formación formal, académica, y sin embargo desarrolló teorías que hoy en día se usan para el estudio de agujeros negros, por ejemplo, teorías súper complejas. Y él no tenía formación, bueno, lo llevaron a Cambridge, todos le pedían que él fundamente sus teorías, y él no tenía cómo, al ser de una cultura súper religiosa, él adjudicaba ese conocimiento a la diosa que él veneraba, y que la diosa le bajaba esa información, pero básicamente es algo natural, que no tiene nada vinculado a nada místico, digamos, sino que es una capacidad nuestra, en la que a veces ese contenido baja, y después es entender de dónde viene. Incluso es un estado de conciencia que, como se desarrolla muchas veces, se desarrolla justamente cuando uno se enfoca mucho en algo. Muchos deportistas o músicos, artistas, hablan también de ese estado. A veces van a escuchar, por ejemplo, hablar del estado de flow. Ahora les voy a mostrar otro videito. Hoy los tengo con muchos videos. El nombre de las pelis, les voy a poner acá. El hombre que conocía el infinito es una, la del matemático, y la otra se llama El Guerrero Pacífico. Ahí las puse en el chat. Entonces hay muchos relatos, por ejemplo, de artistas o de deportistas, en donde también se habla de ese estado de conciencia.
Y algo que a mí me parece loco también, si ustedes piensan los romanos, el lugar en el que ponían el deporte, que tiene que ver también con ese, como con una cosa más artística, y que tiene que ver con eso también, con que son herramientas para desarrollar la conciencia en diferentes aspectos. Les voy a mostrar ahora un videíto de, ¿se acuerdan de Ayrton Senna? No sé si lo vieron, en Netflix está un documental de él muy interesante, y este es un relato de él en una carrera, en donde él relata ahí cómo se sentía en ese pedacito. El documental está en Netflix, si no me equivoco, es súper interesante. Pero vieron, él ahí habla de esto, como la sensación de un túnel, en donde iba, como si estuviese en otra dimensión. Él dice como fuera de su plano consciente. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia suele como sintonizar el canal del mental, y hasta ahí conocemos, ¿no? Es como si fuese la radio en donde uno va sintonizando diferentes frecuencias, ¿no? Y a veces que uno está más sintonizando con lo físico, otras veces con el emocional, otras veces con el mental, y hay un clic en donde cuando el mental se aquieta, perdón, obviamente los otros también, esa capacidad de intuición aflora. Logrando ese estado de forma sostenida, lo que podemos es obtener un tipo de conocimiento que se da de otra forma. ¿Por qué? Porque no va a estar sujeto a nuestras interpretaciones que pertenecen a esa dimensión más mental, ni a nuestros condicionamientos. Nuestros condicionamientos, en una de las charlas, ahora no me acuerdo cuál fue, pero hace un par de semanas, hablamos sobre los condicionamientos como filtros mediante los cuales nosotros interpretamos la realidad, por lo tanto la distorsionamos para entenderla. ¿Se acuerdan los que estaban? Hablábamos, cada uno de estos cuerpos, el físico, el mental, el emocional, van proporcionando como si fuesen filtros a través de los cuales nosotros percibimos la realidad. Es decir, si está pasando algo afuera, yo no lo voy a percibir de la misma manera si estoy enojada, si mi emocional está estable, o si estoy súper feliz, ¿no? Entonces, lo mismo pasa a nivel mental, lo mismo pasa en mi cuerpo. Acá Franco me pregunta, ¿la intuición debería aumentar con la edad o es independiente de esta? ¿Depende solo de su desarrollo con las técnicas? No depende solo de su desarrollo con las técnicas. Como cualquiera de estas capacidades, cada uno de nosotros tiene una predisposición natural a percibirlo más o no. Por ejemplo, hay personas que son más propensas a percibir más las emociones, y hay gente que le cuesta más el registro de las emociones. Hay gente que es más mental y hay gente que es menos mental. Hay gente que tiene mucho más registro y percepción del cuerpo, y hay gente que tiene mucho menos registro o percepción del cuerpo. Y lo mismo pasa en relación a la intuición. Hay gente que nunca hace técnicas para desarrollarla y tiene percepciones a través de la intuición. Hay gente que nunca que por ahí no tiene esa predisposición, pero lo entrena y sí consigue percibirlo. ¿Se entiende? Entonces, gracias Franco, porque me diste pie para lo que vamos a ver ahora. ¿Puede suceder intuición durante el sueño? ¿Podría suceder? Sí, podría suceder. Pero muchas veces esa intuición tiene, ese proceso tiene que ver con, a través del subconsciente en el sueño, procesar algo que probablemente uno ya sabía, o bueno, ahí hay como casos muy puntuales. Pero me diste pie, Franco, entonces para lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de hábitos, de condicionamiento? Hoy tenemos mucho contenido, así que le estoy metiendo, los estoy dejando hablar poco porque si no, no vamos a llegar. Pero después al final, si tienen, igual pueden ir preguntándome en el chat o anotarse todas las preguntas y las vamos viendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hábitos? Hablamos también de nuestros automatismos, ¿sí? Que nosotros tenemos un mecanismo a través del cual ahorramos energía
Y en todos estos niveles, lo físico, lo emocional, lo mental, generamos automatismos, ¿sí? Por ejemplo, seguramente cuando se bañan, siempre empiezan por el mismo lugar, ¿no? Y ahí yo les digo, bueno, ahora, la próxima vez que se bañen, van a empezar por otro lado. Si no lo piensan en el momento y piensan específicamente cómo hacerlo, chau, va en automático. Ese mismo proceso, que es algo motriz, ¿no? Es algo mecánico muy vinculado a lo físico, pasa también en cómo se disparan nuestras emociones, o en las emociones que se disparan, ¿no? Si yo estoy muy acostumbrado a estar contento, bueno, la alegría, la felicidad va a estar más ahí. Si estoy muy acostumbrado a enojarme, bueno, el enojo va a estar más ahí. Los procesos mentales también pasa lo mismo, pero pasa a nivel más profundo en relación a esos automatismos que nosotros desencadenamos, que funcionan como surcos. De esto hablamos y hicimos la comparación en relación a estos comportamientos y al condicionamiento que los comportamientos refuerzan, comparándolos con el surco de un río y el agua que fluye por el surco del río. ¿Se acuerdan? Cuanta más agua fluye por ese surco, más se refuerza, más profundo se va haciendo. Ese surco vendrían a ser los condicionamientos, ¿sí? Esas cosas que van quedando grabadas. El agua es la ejecución de un automatismo. Cuantas más veces lo hacemos, más profundo, más arraigado va quedando ese condicionamiento. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, en relación a lo que preguntaba Franco, obviamente mucho depende de la predisposición natural de cada uno, ¿no? Pero si yo no tengo predisposición a percibir mi intuición y nunca lo entreno, cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser, ¿no? Cuando somos más jóvenes tenemos mucha más plasticidad. Un nenito se pone a aprender un idioma y si lo aprendes de chiquito, lo aprendes para toda la vida. Ahora aprendemos un idioma de grandes y bueno, no lo entrenaste un poquito y ya está, te lo olvidas, como todo. Con nuestro comportamiento y nuestros hábitos pasa lo mismo. Entonces, estos condicionamientos son como si fuesen impresiones latentes, cosas que quedan grabadas en nosotros, registradas. Esas impresiones van determinando una tendencia. Esa impresión latente desencadena una tendencia hacia un pensamiento o hacia un deseo. Ese pensamiento o ese deseo determina una acción. Y esa acción refuerza ese condicionamiento, esa impresión. ¿Me siguen? Yo tengo el condicionamiento de comerme un chocolate todas las noches después de la cena. Termino de cenar y el chocolate. Ya surgió el pensamiento y el deseo. Cuando voy y me como el chocolate, refuerzo ese condicionamiento. Al otro día va a pasar lo mismo. Hasta que yo no deje de comer el chocolate, hasta que yo no trabaje sobre la acción, el condicionamiento va a estar cada vez más y más y más marcado. Si pasan 40 años y yo todas las noches me comí un chocolate después de la cena, y va a ser mucho más difícil cambiar ese registro, esa impresión y ese pensamiento. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Después cualquier foto, lo que sea que quieran, me piden. Acá vamos a ver una imagen, que son imágenes satelitales de ríos, y cómo esos ríos, al modificar su curso, van modificando el surco, pero siempre queda una marca por el recorrido que hacían antes. Y es interesante porque nosotros funcionamos así, de la misma manera. Cada acción, cada comportamiento, cada hábito que nosotros tenemos va reforzando un condicionamiento. Esos condicionamientos se dan en diferentes aspectos, en lo mental, en lo emocional, y van determinando esos filtros de percepción.
van determinando cómo nosotros, de forma condicionada, percibimos la realidad. Por lo tanto, acá somos casi 50 personas y hay casi 50 percepciones de la realidad diferentes. Cada uno de nosotros está escuchando de lo que yo estoy diciendo algo diferente, porque está basado en lo que saben, en lo que les pasó hoy, en lo que están sintiendo en este momento, en experiencias anteriores, en otras cosas que escucharon, en lo que se están dispersando en el momento. Entonces, esos filtros de la percepción van influenciando todos estas dimensiones diferentes. Lo físico, lo emocional, lo mental y la intuición. Ahora, fíjense, como para pensar en esto, por ejemplo, a ir yendo a cosas muy, muy básicas. Un día te vienen con una idea y vos ese día estás medio cruzado con otra cosa y no me es una buena idea, no me gusta. Pasa una semana, te vienen con la misma idea y vos, ¡ay, qué buena idea! Bueno, eso nos pasa a todos. O un día ves una película y no te gustó. Pasan años, volvés a ver la película y te gustó. Entonces, no es la película, es uno, ¿no? Es lo que modifica esa percepción. Todo lo que nosotros vamos viendo en la práctica va teniendo con estabilizar el cuerpo físico, porque por ejemplo cuando uno tiene un dolor en el cuerpo, vamos a ir a esto en un segundito. Cuando por ejemplo tenemos una molestia en el cuerpo, un dolor en el cuerpo, bueno, uno suele estar más molesto, el emocional se altera más, uno se empieza a hacer la cabeza, bueno, ¿y por qué será ese dolor? Como que esos cuerpos están todo el tiempo en interacción, ¿no? Entonces, molesta algo en el cuerpo, me molesta el hombro, y ahí yo empiezo a estar más irritable porque me molesta el hombro. Mi mental empieza, uy no, pero me duele el hombro, ¿y por qué me duele el hombro? No sé qué, uy no, pero después voy a tener que hacer esto, y si me duele el hombro, entonces todo empieza a estar más inestable. Estoy alterado, me enojé con alguien, entonces me empieza a doler la panza, y mi cabeza empieza a tratar de darle estructura mental a esa emoción que por ahí tiene que ver con algo que pasó ¿sí? Entonces, emociones que disparan pensamientos, emociones que disparan efectos en el cuerpo físico denso, de ahí la somatización. Por eso la emoción está en todo el cuerpo, la mente está en todo el cuerpo, como que esa idea también de que está solamente en nuestro cerebro va quedando más de lado cuando nos empezamos a dar cuenta cómo todo eso influye tanto uno sobre otro. Entonces, ¿la intuición va a depender de la percepción que tenga cada uno?, me pregunta Silvina. No. La capacidad de intuir algo va a depender de que todos los otros cuerpos, físico, emocional, mental, más densos, estén más estables. Me encanta porque me van haciendo preguntas para darme pie con lo que viene después. Me encanta. Acá Dwayne te contesta, justo lo contrario. La intuición no es algo que viene de afuera hacia adentro, sino que es algo que viene de adentro para afuera. ¿Sí? Yo percibo que esto es de color amarillo, ¿sí? Pero es algo que veo de afuera y viene para adentro. Ahora, la intuición es algo que yo sé, pero no es que vi algo, no interfiere la asociación, el análisis de algo, ¿sí? Justamente lo contrario. Ahora vamos a ir a un dibujito que nos va a dejar entender mejor eso. Cuanto más estable esté mi cuerpo físico, cuanto más estable esté mi emocional, cuanto más estable esté mi mental, no van a funcionar como filtros, ¿sí? No van a funcionar alterando esa percepción. Entonces, ahora viene el dibujito, ahí voy con las preguntas que vi que había más. Este dibujito, imagínense que
este diamante que está abajo es ese conocimiento que está, esto es un lago. Las rayitas que ven ahí son la superficie de un lago. Si nosotros miramos de este lado, del lado en donde la superficie del lago está encrespada, ¿sí? Hay viento, entonces hay mucha turbulencia y el agua está muy en movimiento. Cuando el agua está en movimiento, no se ve el fondo del lago, ¿no? Se ve el agua. Hay espuma, hay agua en movimiento, y lo que vemos es eso, la superficie del agua. Entonces, la superficie del agua encrespada viene a ser la percepción de esa realidad, que yo creo que es la realidad, pero en realidad es mi interpretación de la realidad. Ahora, cuando yo consigo estabilizar todo lo demás, y veo desde este otro lado, cuando el agua está calma, quietita, cristalina, puedo ver el fondo. ¿Sí? Entonces tienen que ver con eso, con generar estabilidad en esas otras dimensiones más densas, en el cuerpo físico, en el emocional, en el mental, para que no filtren esa percepción y que yo pueda agarrarla, percibirla. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a ver preguntas. Perfecto, acá Dwayne contesta algo muy genial en relación a esto. La intuición entonces es conocimiento que no pasa por esos filtros, ¿sí? No pasa por el mental y después ahí yo lo paso por el racional y lo interpreto. No pasa por el emocional, no pasa por el físico, no pasa por esos cuerpos que funcionan como filtros. No está teñido o coloreado por la emoción, por mis opiniones, por mis paradigmas. Y Franco pregunta, ¿puede ser que los condicionamientos externos disminuyan nuestra capacidad de la intuición? Por supuesto, porque los condicionamientos que nosotros tenemos instalados, muchos son condicionamientos que cada uno de nosotros tiene sus propios condicionamientos, pero muchos de esos condicionamientos son condicionamientos impuestos, es decir, por ejemplo, por la cultura, o inherentes a la propia naturaleza humana, por ejemplo, esa dificultad de estar acá y ahora, y estar desplazándonos mentalmente a lo que pasó o a lo que va a pasar. Pero fuera de eso, hay muchos condicionamientos que tienen que ver, por ejemplo, con paradigmas, con formas de percibir el mundo que van cambiando, y que de repente el paradigma de alguien de 15 años no es el mismo que el paradigma de alguien de 80, y no va a tener los mismos condicionamientos, ¿no? Ay, perfecto, gracias Franco. Acá Franco puso el enlace de la película El hombre que conocía el infinito. Gracias. Muy, muy linda esa peli. Muy recomendable. Nos permite conocerle. A ver, ¿cómo sería esa pregunta, Cecilia? ¿Nos permite conocer la intuición? ¿Qué nos permite conocer la intuición? Puedes contestarme en el chat o habilitarte el micrófono si querés. ¿Qué nos permite conocer la intuición? Ahora vamos a eso. Por un lado, vieron que cuando nosotros... Ahí voy a eso, Silvina. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo trabaja el método de Rose, trabaja por un lado con técnicas, y todas las técnicas van preparando para esto. ¿Sí? Lo que pasa es que, imagínense si nosotros hiciéramos, les digo, bueno, la técnica es, vamos a concentrarnos en el circulito. Bueno, no, me duele la cintura, me duele el hombro, me canso, me dispersa, ¿qué circulito? Uno se aburre y se cansa muy fácil, porque funcionamos así. Ahora, si nos concentramos primero en el cuerpo, que es lo más denso, es más fácil. Entonces ahí me voy concentrando más en el cuerpo, es más fácil de concentrarme en eso, y al mismo tiempo va preparando una estructura, porque entonces después yo cuando estoy sentada para hacer técnicas que trabajan sobre cositas más sutiles, estoy más cómoda, entonces el cuerpo no es una dispersión,
no es un obstáculo, pasa a ser una herramienta. Lo mismo con las emociones, lo mismo con lo mental. Entonces, ¿qué nos permite acceder a esa intuición? Tiene que ver con entrenamiento de técnicas y también con el otro pilar que tiene que ver con el comportamiento. Porque si yo entreno un montón de técnicas para desarrollar la concentración, pero al mismo tiempo me enojo todo el tiempo y mi emocional no va a estar muy estable. Entonces cuando quiera hacer la técnica, y por ahí me puedo sentar todo lo que quiera, pero va a estar difícil. Si no voy desarrollando hábitos que desde mi comportamiento refuercen esa intención, sería como encauzar todo en el mismo sentido, va siendo más difícil. Entonces, la idea es buscar la forma de tener ese filtro más estable. Por ejemplo, aprender a administrar o a evitar conflictos es una forma de que esos filtros vayan estando más estables. Porque si yo con cualquiera que voy me peleo con este, después voy me peleo con esto, uno me dice una cosa, bueno, otra vez el emocional va a estar. Entonces todo lo que ayude a estabilizar ayuda a que esos filtros vayan estando más limpios, digamos. Parece lo último por aprender, sí, pero no. La idea es que podamos también en un punto ir aprendiendo herramientas, porque otra vez, a mí me gusta mucho la idea de esto de círculos, de cosas que se refuerzan unas a otras, porque creo que nada es unidireccional, ¿no? Entonces, ¿qué es la causa de que yo entrene estas técnicas? ¿Hace que yo esté mejor o que yo esté mejor hace que entrene estas técnicas? Bueno, no sé qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, si yo entreno las técnicas voy a tener, ¿se acuerdan ahí voy a esta pregunta. Si se acuerdan en la clase, ¿cuál fue la charla? Creo que fue la de Mindfulness, cuando vimos los diferentes efectos de las técnicas de concentración, de esa capacidad de enfocarse en el momento presente. Muchos son segregar sustancias en el cuerpo que desencadenan estados de más dopamina, hormonas o neurotransmisores que están asociados a estados de más bienestar. Pero al mismo tiempo, si yo me siento mejor, voy a querer trabajar sobre, es como son círculos que van reforzándose. Entonces, las técnicas de concentración o de mindfulness, ¿sí? Las técnicas de concentración son básicamente aprender a estar enfocados en una sola cosa. Pero no, o el circulito, o lo que sea. Enfocarse en una sola cosa. Las técnicas de meditación vendrían a ser las técnicas de concentración desdobladas, ¿sí? Cuando yo trato de concentrarme en el circulito una fracción de segundo, o pude una fracción de segundo y después ya estaba pensando, no estoy pensando en nada, no estoy pensando en nada, estás pensando que no estás pensando nada y que estás pensando en ser, bueno, tiempo. Cuando ese estado de concentración se sostiene por un poquito más, se desencadena ese efecto de flash sostenido. Ese es el estado de meditación. Entonces, esto desde la nomenclatura que nosotros usamos, ¿sí? Porque después, bueno, como en realidad lo que uno hace en ese momento depende de cada uno, ¿no? Uno se sienta con ojos cerrados y por dentro puede estar pensando en la torta de ricota que se quiere comer, puede estar pensando en lo que pasó hoy a la mañana, puede estar durmiendo o puede estar concentrado. Entonces, como son técnicas súper sutiles, después también esa nomenclatura va cambiando. Entonces, de repente, una técnica de descontracción, alguien lo puede enseñar como técnicas de meditación. Pero en la nomenclatura y en la estructura que nosotros vamos usando, el estado de meditación es ese estado en donde la atención se mantiene de forma sostenida. Por lo tanto, el mental está estable y el intuicional aflora. Entonces, el estado de meditación, uno practica técnicas de meditación para llegar a ese estado. Entonces diferenciamos entre la práctica y el estado. El estado de meditación sería cuando en vez de la conciencia estar fluyendo por el cuerpo físico, o estar en el emocional, o estar en el mental, está en la intuición. Entonces, cuando
mi conciencia está en ese punto de la intuición, yo puedo anticiparme a las cosas que normalmente yo sé por la percepción de afuera para adentro, ¿no? No es un estado de menos conciencia, sino que es un estado de más conciencia. Por eso se habla de ampliación de la conciencia. Empiezo a percibir algo que estaba ahí y que no me daba cuenta. Entonces, yo podría, por ejemplo, andar, imaginémonos una situación que no sea de la cuarentena. 9 de julio, explotada de autos colectivos, viernes, 5 de la tarde. Yo podría andar en bici por la 9 de julio en estado de meditación o de intuición lineal, ¿o qué pasaría? ¿Quién dice que sí? Levanta la mano. ¿Nadie dice que sí? ¿Por qué? Beatriz dice que sí. A ver, ¿por qué pensarías que sí, Beatriz? Porque pienso que depende del grado de abstracción de lo que me rodea que yo pueda lograr. Que si tengo una fuerza muy fuerte y me abstraigo totalmente, podría. Claro, y ahora hay algo clave en esto, que es que yo no estoy menos consciente o menos lúcido. Porque acá pasa esto, cuando uno se imagina el estado de meditación, se imagina a alguien o en trance o ahí. Yo puedo estar en meditación haciendo algo, puedo estar en meditación. Acuérdense cuando hablábamos de un artista o de un deportista, estoy muy enfocado en algo y por lo tanto mi conciencia se expande, estoy mucho más lúcido. Y puedo anticiparme a cualquier cosa que pase porque la percepción que yo tengo de la realidad no es a través de los sentidos, sino que es a través de otro canal. Exacto, acá Dwayne pone, piensen en el video de Ayrton Senna. Él estaba manejando un auto a, no sé, ¿a cuánto van los autos de Fórmula 1? ¿500 kilómetros por hora? No sé si exageré o no, pero o sea, 100 kilómetros por hora ya es un montón, 200, 300. Entonces, exacto, como es un estado de más conciencia, sería como entre lo que nosotros conocemos estar dormido o estar despierto. ¿Y cómo es más fácil manejar? Estando despierto. ¿Sí? Estoy mucho más lúcido. Exactamente, es lo que muchas veces se llama estado de flow. Por eso en esa descripción de Senna, él hablaba de, yo sentía que iba, como que estaba en un túnel, que iba. Por eso se habla de ese estado de flow como de fluidez, de en donde la cosa va porque no tengo que pensar, bueno, nunca manejé un auto de Fórmula 1, ¿no? Pero me imagino esta situación. Bueno, ahora viene la curva, tengo que doblar para la derecha y poner... No hay, la cosa va. Uno no necesita pensar, no tiene que pasar por un proceso de lógica, de razón, para poder entender qué está pasando. Eso sería el estado de intuición. Que por un lado parece, pero son cosas que si ustedes lo piensan, seguramente todos tuvieron alguna vez una percepción de ese estilo, por lo tanto todos saben que está ahí. El tema es entender cómo desarrollarlo. Entonces, por un lado sabemos que es súper importante esto, cuanto más estable esté nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, más fácil va a ser. Y por otro lado, los ejercicios que se utilizan para esto tienen que ver con estabilizar toda esa estructura y con estabilizar nuestra mente. Acá me faltaba esta parte de las flechitas. Si miro desde acá o si miro desde acá, ¿no? Entonces, ejercicios que podemos hacer. Ya conocemos el del circulito. Ahora, no importa si es un círculo con fondo negro sobre fondo blanco, si es un círculo sobre fondo blanco trazado en color negro, no importa si es un triángulo, no importa si es un círculo celeste, no importa si es un triángulo celeste, fucsia, un sol, puede ser cualquier imagen sobre la cual la conciencia se puede estabilizar. Pueden ser también números. ¿Se acuerdan cuando hicimos ejercicio de contar, acompañarme mentalmente visualizando el 1, el 2, el 3? Va siendo más fácil cuando hay más variedad, como por ejemplo en esto. Puede ser concentrarse sobre la respiración. Entonces, los ejercicios que trabajan sobre
técnicas para desarrollar la intuición es todo aquello que busque estabilizar nuestra conciencia. Nuestra conciencia, hablando de nuestro cuerpo, nuestras emociones o nuestros pensamientos. ¿Sí? Así que ya todos están en el proceso de desarrollarla. A ver, ¿y los que habían empezado con la técnica 5 minutos por día, pudieron seguir? ¿Alguien continuó? Bien, Cecilia, ¿bien, más o menos? Bien, bien, muy bien. Veo algunos que me hacen como, otros que miran para arriba, y otros que me dicen que sí, hay de todo, hay de todo. La intuición, acá la pregunta de Susana, no es conciencia en el momento presente, sino que la intuición es esa capacidad de saber algo que no es a través de la razón, entonces es un estado de conciencia que se desenvuelve a partir del entrenamiento de mantener la conciencia en el momento presente. ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo consigo mantener la atención sobre algo, por un tiempo extendido. Exacto, entonces estar presente es necesario para desarrollar la intuición, pero es como parte del proceso. ¿Qué más? ¿Quedó alguna duda? Bueno, entonces les propongo entre esta semana y la que viene, para los que venían haciendo ejercicios y los que no también, sumar 5 minutos de técnicas de concentración. Entonces, para eso, eligen cualquier imagen, cualquiera de las que vimos recién. Por ejemplo, un círculo, un triángulo, un cuadrado, la imagen de un sol, lo que sea, pero una imagen que no va a cambiar. Es decir, yo hasta ahora no les había variado el circulito para que no lo cambien, pero ustedes pueden elegir cualquiera, solamente que eligen el ejercicio y hacen siempre con el mismo, porque si no uno empieza a hacer esto. Los que lo hicieron van a ver que, los que probaron con diferentes imágenes voy a ver que se ríen. Bueno, voy a concentrarme en un círculo. Ah, no, un cuadrado. Ah, no, mejor un triángulo. Ah, no, bueno, y ahí no me estoy concentrando, estoy alimentándome de lo que va surgiendo en la cabeza. El propósito es entonces aprender a encauzar la mente para donde uno quiere y no que la mente vaya para donde quiere sola. Si bien, acá Franco me pregunta, si bien no sé si es saludable en este caso, cuando alguien se sumerge en un juego muy compenetrado, entra en un estado de flow. Podría, o sea, no necesariamente, pero podría. Es como no estar tiroteado por el resto de los cuerpos, físico, emocional, mental. Exacto. Sí, es muy buena la imagen del diamante con el río, sí. Bueno, en la próxima, el miércoles que viene vamos a hablar sobre descanso inteligente, pero vamos a ir continuando con este tema. Es difícil de entender por qué. ¡Ah, qué genio! ¡Franco! Mira, acá él ya había puesto el link de la peli El hombre que conocía al infinito. Acá puso el link del El guerrero pacífico, de la otra peli, la que lo empujaba al agua, doblada al español y subtitulada. Esto es una producción impecable, Franco. Muy bien. Entonces, y ahí Patricia, las charlas anteriores están en YouTube y están en la plataforma por donde entraste a esta clase. Vas a ver que hay una sección en el menú que dice videos on demand. Ahí están todas subidas. ¿A qué iba? Que la que viene vamos para esto. Todo lo que nosotros charlamos, lo hacemos a través del lenguaje, y el lenguaje es una herramienta del mental, en los dibujitos, en el cerebrito. Entonces piensen, esta capacidad intuicional está por encima de eso. Entonces, son cuestiones que también se van entendiendo mucho linkeadas, relacionadas a la vivencia, porque fuera de la vivencia y a través del lenguaje, excede la capacidad de eso, ¿no? Porque sigue estando en otro... Pero bueno, igual hablé 1 hora, así que creo que algo
Bueno, acá les dejo la encuestita de la charla de hoy, donde pueden contar ahí qué les pareció. Para los que quieran pueden hacer las charlas anteriores, que están todas subidas en la plataforma, en la sección On Demand. Nos vemos el miércoles que viene. Franco dice, esta clase es para volver a ver más de una vez. Sí, es verdad, hay mucho contenido. Y bueno, cualquier duda lo vamos viendo en las siguientes clases, y nos vemos el viernes a las 10:30 para la clase. Los espero ahí. Gracias, Lucía. Nos vemos. Buenas Que terminen muy bien el día. Chao. Gracias, gracias. Igualmente. Adiós. Gracias, Franco, por toda la producción, los links. Gracias, chao. Adiós.